Bueno, vamos a empezar con nuestra primera sesión. Primero, después de la guerra para la independencia, el sistema de gobierno que se creó era un sistema de gobierno que no muy funcionó. Pero la razón que se creó es porque antes de la guerra los ingleses permitieron a las colonias poder desarrollar unos sistemas de gobierno locales. Aunque no tenían una gran autoridad, funcionó como un área donde pudiesen llegar varias personas y poder hablar y debatir ciertas ideas. Bueno, de todo eso salió el concepto de derechos naturales. En eso estamos diciendo que son derechos dados por Dios. El simple hecho que una persona sea creado en la imagen de Dios te da derechos que nadie te puede quitar. Está bien. De la misma manera, desarrollaron algo que se llama gobierno por consentimiento. O sea, yo estoy dando a ti la autoridad de gobernar sobre de mí. En ese entonces era solo una idea, obviamente porque el monarca todavía estaba con toda la autoridad antes de la guerra. Y bueno, se pelea esta guerra y tarda bastantes años. Y inmediatamente desde la guerra se desarrolla un sistema de gobierno que es gobernado por los artículos de la Confederación. Ese fue el sistema de gobierno que fue desarrollado antes que la Constitución fuese escrita, debatida y platicada entre los arquitectos de ese gobierno. Y te imaginas que después de pelear una guerra para quitar toda autoridad de una sola persona, se fueron de un extremo a otro extremo. Me refiero a esto. Se fueron a algo que se llama una democracia directa o pura, donde la mayoría solo tiene que votar por algo y esa es la ley. Y eso es un problema por muchas razones, pero ahorita no nos metemos en esto. Y esto es lo que en esta época, ahora los 13 estados tenían 13 diferentes gobiernos operando en el nuevo país. Las leyes cambiaban frecuentemente, se cambiaban las personas que estaban dentro del gobierno, y cada vez que la opinión popular cambiaba, pues cambiaban las leyes. Y eso crea bastante confusión entre las personas que están buscando seguir las leyes que están pasadas por el gobierno, porque ahora no sabes cuál ley seguir. Y obviamente, como sabemos, en ese entonces no podías mandar un mensaje por Facebook o texto o un email avisándole todo que las leyes cambiaron. Eso crea confusión y eso cayó mucha gente a la cárcel. De la misma manera, pasaron muchas leyes que eran bastante imprudentes. Cuando los primeros pioneros llegaron a los Estados Unidos, ellos estaban huyendo a persecución religiosa. Y ellos hacían colonias o áreas para vivir donde ellos practicaban su religión, sin interrupción de otras personas, sin temor a la persecución, sin temor a que iban a ser asesinados. Y ellos tomaron ese pensar cuando empezaron a hacer esos estados y crearon estados donde se practicaba una religión pero no otra. Y el que puedo recordar ahorita, Pensilvania, cuando ellos eran ellos pasaron una ley que era anti-Quaker. Quaker es una de las muchas variaciones de cristianismo que era popular en ese entonces. Y pasaron leyes con la mayoría diciendo que no puedes practicar esa religión tan abierta aquí. No puedes ir y buscar a convertir a personas, o si no te va a ir mal. O sea, gente cayó en la cárcel, unos murieron. Es algo muy importante, injusto. Pero más importante, no estaba guardando lo que es la ley natural. O sea, la mayoría se estaba aprovechando de la minoría de las personas
en cualquier tema, ¿verdad? Depende, y varía de estado a estado a estado. El otro, había una corrupción que se fue muy evidente. Después de una guerra, te imaginas, hay mucha deuda. Y personas que debían encontraron la manera de agarrar poder y influencia en estos nuevos gobiernos y pasaron leyes que en vez de usar oro o plata, vamos a usar papel o dinero, como nosotros lo conocemos. Y eso causó inflación en esa economía y hicieron pedazos la economía porque aunque se estaban ellos sacando de la deuda ellos mismos, estaban arruinando a todos los demás. Porque, bueno, porque las reglas de economía no cambian, sea hoy, sea entonces. Y eso es obviamente un problema bastante mal. Pero también eso era una injusticia a los derechos de las personas a las cuales le debían dinero. Eso también es una injusticia. Y la gente, los arquitectos de la Constitución se estaban dando cuenta. Y creo que en una carta, el general Washington, en ese entonces general, estaba hablando, diciendo, creo que le dimos demasiado crédito a la humanidad, a lo peor de la humanidad. Y la carta explica que después de pelear una guerra juntos, después de pasar esta experiencia, la expectativa es que esta hermandad los iba a empujar hacia adelante a crear un sistema de gobierno que iba a funcionar. Y no contaron que lo peor de la humanidad iba a salir y gente que abusa poder antes va a abusar poder ahorita. La misma persona que es en privada es la misma persona que esa persona va a ser cuando tenga autoridad. ¿Te imaginas? Está mal. So, regresando a lo que estamos hablando de democracia pura o democracia directa. Un ejemplo que vi por internet que me gustó bastante es que si estamos en un cuarto, yo y con otros 40 personas, y yo le digo a fulano, yo ahora soy rey y tú me vas a comprar a todos de comer. Pum, vamos a ir al restaurante más caro y tú le vas a comprar cena a todos. Y él va a decir, pues no es justo. Y yo voy a decir, pues no importa, yo soy rey y yo he decretado. Este sistema de ser monarca, pues como que no funciona ahora, o que no nos cae bien. Pero una democracia directa o pura es exactamente lo mismo. Y me refiero a esto. Si yo le pido a todas las 40 personas, levanten la mano quien quiera que fulano nos compre de cenar. Y 39 manos se levantan. Eso no es justo para fulano, ¿verdad? Hay una injusticia que está sucediendo y no se puede un grupo de personas votarse a sí mismo las riquezas de otra persona, porque eso es una injusticia. Y eso es lo que estaban viendo los arquitectos de la Constitución, que habían personas entrando en autoridad, que ellos querían apoderarse de los recursos y poder ellos adueñarse o poder asegurar que sus amigos pueden agarrar más esa riqueza sin tener que sufrir o arriesgarse, o etcétera, etcétera, etcétera. Es difícil. Y en ese entonces se dieron cuenta de dos cosas. Uno, que agarraron una parte bien, y eso es lo primordial, que el consentimiento del individuo es necesario para cualquier gobierno. Y es cierto. Y con tal que ellos pero también se dan cuenta que un individuo puede dar consentimiento a leyes que son injustas. Y eso se está viendo en estado tras estado, en ciudad tras ciudad, con cada cámara de representantes que existe en cada uno. Y lo otro es que la segunda cosa que ellos realizan es que no están asegurando los derechos naturales. O sea, se dieron cuenta y ellos nunca creían que era una fantasía la naturaleza humana, que todos iban a ser mágicamente buenos hombres, solo porque
estamos haciendo un experimento de gobierno juntos. Lo sabían, pero no pensaban que iban a ser tan mal o que iba a ser tan corrupto tan rápido. Y eso después está mal. Y se dieron cuenta que ellos tuvieron que buscar la manera de limitar el potencial de la mala naturaleza en cuanto al gobierno. Y buscaron la manera de poner límites al gobierno. Y allí fue cuando empezó la discusión de límites y los 3 departamentos de gobierno. Y de allí buscaron la manera para poder crear una unión entre todos los estados, para poder crear un sistema de documentos para poder ser justos y proteger la naturaleza o los derechos naturales que tenemos solo por ser creados en la imagen de Dios. Bueno, aquí lo dejamos. Por favor, cualquier cosa, deje mensaje y nos vemos la próxima.